Buenos días. Vamos a ver hoy el mínimo común múltiplo, qué es y cómo se calcula, ¿vale? Sería de las páginas estas que os comentaba ayer, 16, 17, 18 y 19 del libro. Bueno, pues aquí tenéis que hemos visto ayer el máximo común divisor y ahora vamos a ver qué es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Vamos a hacerlo a través de la presentación que os pondré hoy la segunda parte de la presentación. Bueno, vamos a ir viendo. El mínimo común múltiplo de varios números va a ser el menor de los múltiplos que tengan en común, ¿vale? Por lo tanto, ahora el mínimo común múltiplo, cuando hablamos del mínimo común múltiplo, decimos que es de los múltiplos que tengan un número, de los múltiplos que tengan los números, múltiplos de 2, múltiplos de 5, pues el mínimo que tengan en común, es decir, el más pequeño de los que tengan en común, ¿vale? El menor de los múltiplos en común. Por lo tanto, si yo tengo que buscar los múltiplos de 2, 2 por 1 es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y los múltiplos de 5, 5 por 1 es 5, 2 por 2, 10, 12, perdón, 15, que he visto que ya estaba aquí. ¿Veis? El primero que tienen en común es el 10. Por tanto, el mínimo múltiplo es muy fácil de localizar, el menor de los múltiplos que tengan en común. Pero claro, esto es muy fácil de localizar cuando hablamos de números chiquititos como el 2 y el 5. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Pues se hace exactamente igual que el máximo común divisor, ¿vale? Que la ventaja de hacerlo igual es que ya lo tenéis cuando tengamos que calcular las dos cosas, 24, 33 y 60. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres números. Pues, ¿qué tenemos que hacer? La descomposición factorial de estos tres números. Los descomponemos factorialmente. Una vez que los tengamos descompuestos factorialmente, agrupamos los factores que sean comunes y después lo que hay es que seleccionar, ¿vale? Los factores comunes y no comunes, los de mayor exponente. Recordad que para el máximo común divisor cogíamos solamente los comunes de menor exponente, pero ahora para el mínimo común múltiplo, ahora para el mínimo común múltiplo, que es lo que estamos calculando, tenemos que coger los comunes y no comunes, es decir, todos los factores que aparezcan, pero de los comunes, los de mayor exponente, comunes de mayor exponente y aparte los no comunes, ¿vale? Vamos a ver qué significa esto. El mínimo múltiplo, comunes de mayor exponente y además los no comunes. Que se suele decir comunes y no comunes de mayor exponente. En el máximo común divisor, comunes de menor exponente. ¿Vale? Y así es lo más fácil. Entonces, si yo tengo la descomposición del 24, 24 entre 2 a 12, entre 2 me da 6, entre 2, 3 y entre 3 a 1. Recordad de poner este unito, aunque no haga falta. El 33, entre 2 no se puede, 3 y 3, 6, entre 3 sí se puede. Y nos da 11. Y el 11, como es un número primo, pues ya solo se puede dividir entre el mismo. Y el 60 lo puedo dividir entre 2, a 3, entre 2 a 15. El 15 ya no acaba en par, por lo tanto ya no puedo seguir entre 2, pero entre 3 sí. 3 por 5, 15. 5 entre 5, porque el 3 ya no se puede, y ahora 5 por 1 y a 1. Por lo tanto, tengo ya los tres números de los cuales estoy calculando el mínimo múltiplo, los voy a colocar agrupados en factores comunes, ¿vale? En factores primos. 2 al cubo por 3 y por 1. El 33, 3 por 11 y por 1. El 60, 2 al cuadrado por 3, por 5 y por 1. Muy bien, para calcular el mínimo común múltiplo tenemos que coger comunes y no comunes los de mayor exponente. Por lo tanto, vamos a empezar por los que sean común. El 3. ¿Veis? El 3 es común, pues lo puedo poner aquí ya. El 2 también aparece, pero aparecen dos doses, este y este. ¿Cuál de los dos cogemos? Pues el de mayor exponente, nada más.
¿vale? El 2 al cubo, y ahora os digo por qué los coloco así. El 3, otro que aparece, el 5, otro que aparece, el 11, ¿vale? Y el 1 no hace falta ni ponerlo porque en este caso siempre vamos a tener algún número distinto del 1. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular el 2 al cubo por 3, por 5 y por 11. Y esto nos da el 1320. Imaginaos, si tenemos que hacer esto de aquí arriba con estos tres números y llegar hasta el 1320, pues nos dan las uvas directamente. ¿Vale? Entonces el mínimo común múltiplo da 1320 porque hemos calculado los factores. Y además la ventaja de tenerlo en la descomposición factorial es que con estos mismos datos ahora puedo calcular el máximo común divisor, no tengo que volver a hacer la descomposición factorial. Si aquí en este caso ahora me pidieran que les dijera también el máximo común divisor, pues simplemente tendría que coger de los factores en común los que haya de menor exponente. El único que había en común era el 3, pues el máximo común divisor de estos tres números es el 3. No tengo que buscar sus divisores, no tengo que hacer nada más. 3 por 1 queda 3. Fijaos, qué sencillo. ¿Vale? Bueno, cosillas que hay que vienen bien saber del mínimo común múltiplo. Todas coinciden o, bueno, están relacionadas con lo que hemos visto ayer del máximo común divisor. ¿Vale? El mínimo común múltiplo, cositas que podemos saber importantes. Si dos números son primos entre sí, ¿cuándo dos números eran primos entre sí? Los números eran primos entre sí si el máximo común divisor era igual a 1, ¿verdad? Bien, pues cuando el máximo común divisor de dos números o de tres números es 1, el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de los números. Es decir, si yo tengo que calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 12 y 24, que estos dos números son múltiplos entre sí, ¿verdad? Porque 12 por 2 da 24. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? Pues podríamos decir que al ser primos entre sí, ay no, perdón, que estos son múltiplos. Perdón. Me he ido a la siguiente apartado. Los números, por ejemplo, 8 y 9. Estos dos números son son primos entre sí, porque el 8 lo descomponemos de da 2 al cubo por 1. El 9 lo descomponemos y me da 3 al cuadrado y por 1. Por lo tanto, no tienen ningún factor en común más que el 1. Por lo tanto, su máximo común divisor es el 1. Si su máximo común divisor es el 1, significa que son primos entre sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces el mínimo común múltiplo va a ser igual al producto de 8 por 9, ¿vale? Por lo tanto, directamente podríamos decir que el mínimo múltiplo es 72. ¿Queréis hacerlo? Pues ya que está hecha la descomposición, lo comprobamos, ¿vale? El mínimo múltiplo va a coger todos los factores comunes y no comunes. Los de mayor exponente tengo 2 al cubo y tengo 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto es 2 al cubo por 3 al cuadrado, lo que es lo mismo que 8 por 9, lo que da 72. ¿Vale? Por lo tanto, cuando son primos entre sí, su máximo común divisor es 1 y el mínimo común múltiplo el producto de los dos. Estos son cositas de nivel avanzado, ¿vale? Que yo les llamo. ¿Que no recordáis? Pues tendremos que hacer la descomposición. Pero siempre sabéis que eso se tarda más que en aprenderse bien esto. Vamos al siguiente punto, que era con el que me estaba yo liando ahora, con los ejemplos, ¿vale? Que es cuando tenemos dos números que son múltiplos uno del otro. Por ejemplo, el 12 y el 24. El 12 por 2 da 24, ¿verdad? Estos dos números son múltiplos entre sí. Cuando eran múltiplos entre sí, no sé si recordáis cuál era el máximo común divisor de esos dos números, el más pequeño de los dos, ¿verdad? Y entonces el mínimo común múltiplo va a ser, pues, el mayor de los dos. ¿De acuerdo? Lo comprobamos. El 12 es 3 por 4, lo que significa 2 al cuadrado por 3 y por 1. El 24 es 3 por 8, por lo tanto 2 al cubo por 3 y por 1. ¿Vale? Podéis hacer la descomposición bien hecha, que yo aquí es que me he puesto muy rápida. 2, 6,
entre 2 a 3 y entre 3 a 1 y a 1. Y el 24 lo descomponemos también entre 2 a 12, entre 2 a 6, entre 2 a 3 y entre 3 a 1 y a 1. En verdad, tienen todo el sentido del mundo por esto que estoy explicando de cuando son múltiplos entre sí, porque en realidad esto coincide con esto. ¿Veis? Es que es exactamente lo mismo. Entonces, cuando estamos calculando aquí el máximo común divisor, teníamos que coger de los factores en común, que están aquí, los de menor exponente, factores en común de menor exponente, 2 al cuadrado y por 3. Coincide con el más pequeño, 12. Y cuando vamos a calcular el mínimo común múltiplo, tenemos que coger los factores comunes y no comunes los de mayor exponente. Comunes y no comunes los de mayor exponente, pues resulta que son el 2 al cubo, que es el mayor de los dos, por 3, que coincide con el 24. ¿Vale? Por lo tanto, el máximo común divisor es el más pequeño, el mínimo común múltiplo el mayor de los dos. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo. Pongo esta parte de la presentación también en Classroom y el vídeo.